el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, muy interesante para nosotros los jóvenes, para los artistas, que nos movemos en diferentes situaciones sociales. Es un tema que nos ha pasado a todos, que le pasó a Dara, que me pasó a mí, y sé que le ha pasado a muchas más personas, y por eso queremos tocar este tema que sentimos que es importante, que es la libertad. Sí. Bueno, entonces, Cafecito. primero sirvamos el cafecito. Ahora sí, ya con el café servido, empecemos con el tema. Bueno, Dara. Empecemos definiendo qué es libertad. Bueno, la libertad, yo creo que es bastante interesante porque es demasiado amplio y creo que tiene digamos que ahí socialmente y filosóficamente, académicamente, es una cosa que nosotros sabemos que no podemos abarcar y que no podemos definir tan fácilmente. Y yo creo que en ese sentido es algo muy subjetivo y que depende demasiado de cada quien y de hasta dónde cree que está o no está su libertad. Yo creo que en lo personal es algo muy importante. O sea, es una sensación, un sentimiento que yo tengo que tener para poder sentirme estable, para poder sentirme tranquila, para poder sentirme en paz conmigo mismo. Y yo lo veo más bien como eso, como un sentimiento. Y es ese sentimiento de sentirme capaz de hacer las cosas, de poder hacer las cosas por mí misma, el poder sentirme independiente, el poder sentir que no hay ninguna jaula que me vaya a estar limitando. Exacto. Entonces yo creo que en ese sentido para mí la libertad es un sentimiento que yo necesito, que es necesario dentro de mi existencia y que de verdad es algo que me marca mi estabilidad. Bueno, para mí la libertad siento que es un concepto que ha mutado y viene mutando como tras las generaciones, los acontecimientos sociales, las situaciones particulares que todos vivimos. Entonces, para mí, la libertad es sinónimo de verdad. Y si es sinónimo de verdad, es sinónimo de justicia. Digamos que las experiencias que yo como persona he vivido en mi posición que tengo, digamos, frente a la sociedad, me han llevado a ver la libertad como la justicia y esa verdad, la verdad que sana, la verdad que libera. Eso se enmarca al nivel que, pues, digamos que en Colombia se creó una jurisdicción especial para la verdad, porque la verdad es la que hace libre a las personas. También creo que leyendo por allá, hablando un poquito de filosofía, la materia de Dara, Estanislao Zuleta plantea también qué es la libertad, ¿no? Y cómo la libertad viene trascendiendo dependiendo como de las generaciones. Y plantea un término muy interesante y es que Estanislao plantea que la libertad puede ser la justicia, puede ser la verdad, puede ser la misma fuerza del hombre, ¿sí? Y siento que esos conceptos filosóficos se han trascendido mucho en el arte, por ejemplo en el cine, en las pinturas. Vemos que uno de los sinónimos de libertad para Francia fue la madre patria, que sale esa mujer con la bandera francesa, semidesnuda, que habla del inicio de la república, ¿sí? de la primera república del mundo. Bueno, ya que tú estás en estos temas filosóficos, abordemos un poquito ese tema de la libertad de manera trascendental. No lo llevemos tanto como a una historia que pasó y nos marcó, sino de cómo podemos también trascender eso de esas formas tan especiales que nos lleva a cuestionar la filosofía. Bueno, digamos que ahí obviamente es una cuestión de particularidades que pasan a universales o a generalidades, pero en el sentido de pensarlo filosóficamente o que trascienda, yo creo que es ir a la naturaleza de la humanidad, es ver cuáles son esas
cosas innatas que hay dentro de nosotros y que han marcado y que han creado revoluciones como las que tú estás diciendo, o que han marcado historias como por ejemplo la de Latinoamérica o África con el esclavismo. Entonces es ir más al fondo, ir más allá, y si lo vamos a pensar de una forma trascendental, yo creo que es pensarnos la libertad como esa característica innata que a lo largo de la historia nos ha movido, nos ha generado brechas dentro de grupos humanos que son inmensas y que también nos habla de poder, nos lleva directamente a hablar de poder. Si vamos a hablar de libertad, tenemos que hablar precisamente de eso, de cómo el poder de otros puede coartar la libertad de ciertas personas o de ciertos colectivos, y ahí entonces empezamos a ver cómo se generan escalas de discriminación con base en la libertad y el poder que se puede ejercer sobre eso. Porque entonces ahí es donde empezamos a ver las limitaciones históricas. Entonces a las personas afro se les limitó su libertad, a las personas LGTBIQ se les ha coartado su libertad, a las mujeres, a los indígenas. Nos vamos a ver, y son esas, el hecho de reinar sobre la libertad de alguien puede generar un impacto social demasiado inmenso. Demasiado inmenso, y yo creo que nosotros lo podemos hablar en este momento, y yo en esta época lo puedo hablar con un poco más de relajo, un poco más de la personalidad y de cosas y valores que para mí son importantes, pero que si nos vamos a hace 80 años, una mujer como yo en Colombia o en otra parte del mundo no podría hablar de la libertad como lo estoy haciendo yo, porque son otras libertades las que se le estaban coartando, son otras las situaciones que la estaban reprimiendo y oprimiendo. Entonces, digamos que me parece bastante importante hacer ese ligue entre la libertad, el poder y la brecha que se crea entre quienes pierden su libertad por un ejercicio de poder. Listo, hablando de esos ejercicios de poder, ¿en qué momento nos damos cuenta que una situación o una persona o un grupo específico está, digamos, encerrándonos o cortando esa libertad? Yo creo que hay una definición que es la definición de los derechos. Y a mí me parece que es fundamental que nosotras entendamos esa definición, y eso nos define muchísimas cosas. Mis libertades y mis derechos llegan hasta donde llega la libertad del otro. Cuando yo estoy en este límite y soy una persona libre y soy una persona con derechos, no puedo pasar hasta ir a vulnerar la libertad del otro. Entonces yo puedo ser muy libre de ser quien soy, pero yo no puedo venir a pasar por encima tuyo o por encima de tus principios o por encima de tus objetivos y de tus proyectos porque es que yo soy libre de hacerlo. No, está el límite. Hasta donde yo sé que puedo llegar es hasta donde yo empiece a generar un desequilibrio con la libertad de la otra persona. Y yo creo que para uno identificarlo, cuando es uno quien está viendo su libertad en peligro, es mucho más difícil. Es mucho más difícil entender que te están, no sé, como enjaulando, que te están quitando ese derecho, que te están quitando esa posibilidad. Es muy difícil darse cuenta de, ve, eso está en contra de mi libertad. Sí. Es muy de pensarte y recapacitarte y empezar a ver. Uno lo siente en el fondo, uno sabe en el fondo que esa situación, porque el sentimiento está, es como el amor o como el odio, eso se siente, uno sabe sentirlo, pero en realidad a veces uno no sabe identificarlo. Y otra cuestión que es más peligrosa todavía, no saber identificarlo, es no saber actuar cuando eso sucede. Y ese es un punto creo que muy importante para nosotros los jóvenes, porque como jóvenes, digamos que tendemos a ser un poco más abiertos, con un pensamiento mucho más libre, ¿sí? A veces no tenemos filtros, y siento que ahí es donde es importante que nosotros como jóvenes, como mujeres, aprendamos los límites. La libertad, aunque suene chistoso, la libertad tiene límites. Sí, claro. Y no son límites que nosotros no podemos pasar con otras personas, y también límites que debemos poner con las personas con las que nos relacionamos. ¿Por qué es importante poner límites? Porque los límites son lo que nos va definiendo hasta dónde pueden llegar las relaciones que estamos entablando, hasta dónde esa persona puede llegar,
y si esa persona o ese grupo social pasa esos límites, pues toca replantearse mucho, Exacto. digamos, esas relaciones de amistad, de trabajo, de pareja, sociales, el tipo de amistad que tengamos. También entre grupos, por ejemplo, porque digamos esto, uno estando en la universidad pública, y vuelvo siempre a lo mismo, pero yo creo que es muy repetitivo el tema, en ese aspecto, estar ahí y ver cómo funciona un grupo social y cómo funcionan los colectivos y toda la vuelta, y entonces te vas dando cuenta, por ejemplo, entras a un colectivo X, el que sea, y empiezas a ver cómo en nombre de esa libertad empiezan a coartar las libertades de otras personas e inclusive la tuya. Y es muy difícil porque tú estás ahí por unos ideales, porque hay algo que tú crees que sí se debe defender, que sí debe de darse una lucha, un trabajo, como uno lo quiera tomar. Pero hay veces que estar dentro de esas situaciones en las que tenemos una convicción de algo, entonces nos juntamos y vamos a trabajar por eso. A veces en esas situaciones también se ven unos límites muy transgredidos con el otro, con la otra edad, con mi compañera, con mi compañero. Entonces, y se impone demasiado. Pasaba mucho en la universidad, que estábamos en un colectivo o estábamos en un grupo, a veces ni siquiera era que fuéramos un grupo constituido muchas veces, sino que éramos un combo de personas tratando de hacer algo y se empezaban a superponer. Generar jerarquías. Exacto, generar jerarquías. Y pues realmente yo creo que si hay algo que esta generación ha demostrado a la sociedad es que las jerarquías nos gustan muy poquito, que esas coartaciones de la libertad tampoco nos gustan demasiado. Y yo creo que a nivel social se ha visto demasiado, muchísimo, o sea, no es solamente en lo personal y en cómo nosotros vivimos y afrontamos nuestro día a día, sino que, o sea, nosotros somos la generación que puso un presidente de izquierda, que hizo un paro nacional, un estallido social, que creó contramonumentos. Exacto, que apoyó y aplaudió cuando los grupos indígenas fue a bajar monumentos. Entonces tumbaron las estatuas de Cristóbal Colón y de Sebastián de Belalcázar. Eso fue, o sea, yo me acuerdo de eso fue un simbolismo, una muestra de libertad que yo creo que nosotros como generación nos arropó y nos cambió la perspectiva. Sí, porque digamos que es como generar libertades más que simbólicas, históricas. Sí, porque somos, digamos, países y comunidades que han sido dominadas, ¿sí? Y que han sido como que se les ha implantado un idioma, una cultura, una forma de ser, una forma de vestir y una forma de actuar. La misma idea del sistema es una imposición, ¿no? Claro. Cómo funcionan los sistemas en general. Y el hecho de que esas personas indígenas, aunque muchos estuvieron en contra y dijeron que no, que ellos hacen parte de nuestra historia, pues sí, o sea, hacen parte de una historia que depende de quién la cuente, Exacto. Son héroes o villanos. Exacto. Y el hecho de que los NASA fueran y tumbaran la estatua de Sebastián de Belalcázar, que ha sido de los mayores genocidas que tuvo el Valle del Cauca y Colombia, fue como ese acto de libertad, de liberar esas cadenas ideológicas e históricas que cargan los pueblos indígenas en Colombia. Sí, y el furor que eso significó, o sea, yo recuerdo muy bien despertarme esa mañana, había paro nacional, había plantones, nos fuimos para el plantón de Univalle y todo el mundo tenía una euforia, una felicidad, porque nosotros lo estamos viendo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de simbólicamente se está liberando un yugo que sabemos que ese día sí generó un impacto, que esa revolución, porque nosotros lo estamos viendo de ese modo y así lo vivimos, porque yo creo que nosotros vivimos algo bien intenso con respecto a ese contexto. Intenso. Y ese paro. Ese paro. Y siento que ahí fue algo muy interesante porque lo podemos poner en diferentes cuestiones. Muchas críticas que se generaban era, pero
son estatuas, eso recuerda nuestra historia, sí, o sea, llegamos al punto de que Colombia tuvo un prócer de la libertad, ¿sí? Un prócer que nos quitó, digamos, ese peso español y también tuvo unos, digamos, inicios en darle la libertad a los negros que llegaron y eran esclavos y habitaban en Colombia. Y ya la libertad cambia, ya no es de liberar un país como tal, sino también de la libertad de la mente, de la libertad de expresión. Ya se vuelve una libertad, yo pienso que la libertad ya se vuelve como un punto ideológico. Sí. Sí, y además quiero poner aquí como algo que a mí me impactó mucho cuando yo estudié historia del arte. Todos conocemos la historia de Policarpa Salabarrieta. Una mujer que hizo parte de la liberación de Colombia y que fue una figura muy importante femenina en la historia colombiana. Es muy loco pensarse porque justo cuando tumban Sebastián de Belalcázar ponemos en tela las estatuas que se han construido en el país. Todas las estatuas son construidas primero por artistas que no son colombianos, primer punto, y vienen con unos materiales que son como bronce o de pronto fibra de vidrio, pero a estas personas como Sebastián de Belalcázar tienen, digamos, un material que es muy bueno, muy fino y que va a darle una permanencia en el tiempo, ¿sí? Cuando vamos a mirar que, por ejemplo, la Pola, que tiene una historia muy interesante, muy bonita, que fue una mujer que luchó por su libertad, ¿sí? Ser libre de un sistema, no sentirse oprimida, poder decidir, tomar decisiones y ser ella. Que ella muere fusilada, amarrada. De toda la historia de Policarpa, de todo lo que ella hizo, capturaron en una estatua el momento en que ella estaba atada de manos antes de ser fusilada. Y la estatua está hecha en cemento. O sea, y Policarpa, es claro. Sí, o sea, la Pola para muchos ha sido la inspiración de esa mujer que en algún momento ha querido liberarse, ¿sí? Y fue como triste entender también la posición de la mujer en la historia. Exacto, y eso es otra cosa que yo creo que a nivel académico, a nivel creativo, a nivel artístico, se ha visto históricamente esa libertad de las mujeres que, pues, o sea, si nos vamos hace 60 años, ¿dónde están las autoras? ¿Dónde están las artistas? O sea, si queremos saber de historia de arte de mujeres o de literatura de mujeres, tenemos que ir a hacer una investigación exhaustiva si vamos a hablar del siglo pasado. Entonces es bastante... Y eso, que bueno, tenemos la oportunidad de hablar del siglo pasado, no vamos a hablar de aún más atrás, porque la información es muy poca, pero sabemos que históricamente han habido mujeres que han resaltado y que han logrado, a pesar de haber sido tan encerradas o escondidas en su momento, igual lograron trascender, porque se aferraron a cierto modo a su nombre. Y ese es un tema que yo creo que también es bien interesante, y a sus ideas. Entonces, por ejemplo, se me ocurren viejas increíbles como Safo de Lesbos, diosa divina, que obviamente, si vamos a hablar de historias de mujeres, pues yo voy a hablar de Safo de Lesbos. Pero hay muchísimas otras, Emilia Pardo Bazán, Hildegarda de Bingen, son viejas que uno no las conoce tan fácilmente, que están muy escondidas en la historia, pero que estuvieron ahí, que lo hicieron, que lo crearon, que escribieron, Emily Dickinson, o sea, son referentes que hay que rebuscar para uno conocer, pero que igual lo hicieron. ¿Por qué? Porque se aferraron a sí mismas, porque nunca entregaron su nombre a un seudónimo o a otra persona, se aferraron a su libertad, a mostrar sus ideas como ellas mismas quisieron. Por ejemplo, me ocurre alguien más contemporánea como Gabriela Mistral, que fue... o es Antonia Santos, sí. O por ejemplo, hablando de artistas del siglo pasado, Débora Arango.
de un naranjo. Que Nada tiene- más, a la muestra el botón, el increíble botón de Orarango. que tiene una historia bien particular también, Exacto. marcada mucho por, digamos, esas censuras Ujú. a la libre A expresión. la libre expresión. Y también que yo creo que ha sido mucho el miedo, Dani, de que las mujeres puedan hablar o eran, bueno, ahorita lo hacemos así, no les gusta, pero pues, si no te gusta, pues, pero digamos que antes ese afán también o esta situación de coartar tantas las libertades de las mujeres era también en el afán de callar temas que nosotras tocamos de formas que quizás no puedan hacer los hombres en el arte o en otras cosas, o tenemos una audacia, como por ejemplo de Arango, que eso fue audaz, el haber sido ella de esa época, de haberse atrevido a pintar cuadros que no estaban bien vistos y aún así hacerlo y lucharla y hoy aparecen en el billete de 2000, pero pues aparece en el billete, ¿no? Pero Sí. entonces, por ejemplo, otro paralelo con respecto a lo que tú decías de las estatuas y el mensaje que es bien claro de que Sebastián de Belalcázar vaya a perdurar en los años y la pola esté hecha de cemento. Débora está en el billete de 2000. Y, Y hay un presidente que está en el de 100. O sea, ¿qué? Y tú ves el billete de 100 y no te dice mucho, pero pues a nosotras nos diría más. No, y siento y creo que fue David el que me contó que el billete de 100, la persona que está en el billete de 100, lo había hecho por una firma de que cuando se hiciera una renovación, él tenía que entrar en el billete de 100, o sea, ni siquiera es por un logro, ni siquiera Imagínate. es por hacer algo importante, Ujú. sino por un papel firmado. Exacto. ¿Sí? Y por ejemplo, en ese sentido nos vamos a ver cómo son tratadas y cómo son nombradas nuestras heroínas en Colombia. Pues aquí hay una forma muy peculiar de tratar la mujer cuando la mujer de pronto no cumple las expectativas ni los paradigmas o digamos esa idealización que se tiene de la misma, ¿no? Entonces digamos que siempre hay una transgresión al género y siempre hay una transgresión a esa libertad. ¿Sí? ¿Por qué tocamos tanto el tema de la mujer? Porque siento que en estos, digamos, círculos sociales que se vienen creando, porque no es una sociedad, sino que son múltiples círculos sociales que cada persona vive, nos damos cuenta que siempre hay una prevalencia de un dominio, ¿sí? Del hombre a la mujer. Hay una imposición económica, social y que se ha ido, digamos, deconstruyendo, pero permanece. Entonces, hay situaciones en las que de pronto una posición social, un rango o una jerarquía entra a reprimir las libertades, las ideas y hasta los pensamientos de muchos jóvenes y de muchas mujeres. Sí, y yo creo que en ese sentido son esas dos categorías las que nos ponen muy como en cuestión el tema de la libertad. El ser jóvenes, el ser mujeres, esas dos cosas, bueno, en lo personal también ser lesbiana, aunque ya no es como que lo viva tan en día a día, porque ya, bueno, sí, esa es otra, que son cosas que, bueno, yo creo que al fin y al cabo, Dani, tú y yo hemos podido contar con la fuerza, con las redes de apoyo, con el trabajo personal, con la capacidad de aferrarnos a nuestros propios proyectos y decir, no me vas a coartar mi libertad y hasta aquí vienen las cosas y este es el límite. Y hemos tenido esa capacidad, tenemos esa posibilidad, porque así sea en compañía, en compañerismo, en amigas, tenemos gente que nos ha dicho, marica, vos puedes, nos hemos apoyado, hemos estado ahí y yo creo que en ese sentido tenemos el privilegio de decir que nosotras hemos podido luchar por nuestras libertades o simplemente defenderlas y ponerle los límites, pero también es un tema que para otras personas puede que no lo sea. O sea, yo estoy hablando aquí muy cómodamente de ser lesbiana en este contexto, aquí en Caicedonia, en 2024,
pero pues, o sea, yo no sé cómo es ser lesbiana en otro pueblo, yo no sé cómo es ser lesbiana en otra ciudad, yo no sé ciertas cosas, tampoco sabemos cómo ser mujer, o sea, sabemos que, por ejemplo, aquí cerquita en Pereira hay un resguardo indígena donde todavía se les hace ablación genital a las mujeres. Entonces, digamos que también hablar a niveles generales o pensar que porque es que nosotras podemos y nosotras tenemos una red de apoyo y nosotras tenemos un privilegio, entonces pues nosotras no vamos a pensar esas cosas o no vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque entonces a nosotras solo nos afecta aquí en esta parte, en la superficie, en lo social, en lo nosotros, pero lo podemos como afrontar, pero hay otras mujeres que en realidad no lo pueden ni afrontar y la situación es bien complicada, bien compleja y las brechas son aún mucho más grandes. Por ejemplo, otra cosa que a mí me pasó mucho acá, que me pasó la vez pasada que vieron las mesas de, de cultura y todo con la gobernación, eh, que se está hablando cuál es un problema que tenga aquí en Caicedonia la población LGTBIQ. Y el mayor problema es la empleabilidad. Aquí en Caicedonia, para las personas sexodiversas es muy difícil conseguir una independencia económica y un trabajo. Hasta cierto punto, obviamente, yo en ese momento tengo mi trabajo, estoy en el privilegio de decir que esa no es una problemática que yo enfrento. Sin embargo, si a mí me van a preguntar, y fue lo que pasó ese día en la mesa de la población, ¿cuál es la mayor necesidad? Pues yo podría tener otras, muchas, mías, pero en realidad son las de la comunidad como tal. Entonces, digamos que puede que nosotros tengamos un privilegio, pero eso no significa que deberíamos de ver el mundo solo desde esa posición. Exacto, y tocando un poco ese tema de cómo se afrontan estas situaciones, siento que aunque nosotras tengamos un privilegio, también es difícil aprender a sobrellevar, o sea, teniendo el privilegio, Ajá. aprender a sobrellevar e identificar esas situaciones, porque retomamos un punto, es que somos mujeres jóvenes, que apenas estamos aprendiendo a tener una visión del mundo, que estamos como conociendo cómo es la sociedad, cómo son las personas que nos rodean, y duele mucho cuando conocemos personas que son importantes para nosotros, para nuestro proceso personal, para nuestra construcción de identidad y de personas que llegan y buscan como imponerse y borran o transgreden esos límites que se han puesto y dañan esas libertades, ¿sí? Esos son momentos que no es difícil de identificar. Uno a veces puede cometer errores hasta de vender su propia libertad por de pronto miedo a perder un empleo, a perder un espacio, a perder un proyecto, ¿sí? Entonces, no es fácil tampoco identificarlo, pero siento que ahí uno corre riesgos. Y la libertad también trae, digamos, unos riesgos y unas consecuencias que uno asume cuando decide poner primero la libertad antes que otras cosas. Sí. Porque es muy difícil saber que por tu libertad puedes perder una comodidad, pero a veces es más importante la libertad que la comodidad. Sí, y que, no sé, en ese aspecto, en ese sentido, es cuidar un poco también a la persona que vas a ser en el futuro. Porque puede que en ese momento o por diferentes situaciones uno a veces enfrenta cosas que uno dice, ¿es mi libertad o mi comodidad? Pero la comodidad de hoy, a mí no me la asegura el futuro. Yo necesito hoy ver más por mi libertad que por mi comodidad, porque al fin y al cabo yo necesito asegurarme que en el futuro yo sea libre de buscar la comodidad de otras formas. Entonces yo creo que también es algo muy complicado, porque es difícil uno pensar, me va a tocar que tal vez dejar eso o tal vez soltar algo que para mí es muy importante, que para mí es muy relevante, que le he metido toda o cualquier cosa, soltar todas esas cosas por aferrarse a un principio que es personal y que es individual. Bueno, entonces Dani, ¿qué es lo más difícil que tú has hecho por la libertad? Yo siento que por la libertad, bueno, voy a poner como un poquito de contexto. Yo vengo de una familia
que me ha permitido ser muy libre, de escoger, de pensar, de sentir, eh, pero siempre uno como persona, como hijo, tiene un apego muy fuerte como a su hogar. Hay una comodidad, ¿sí? Y lo más difícil para un ser humano es que esa comodidad cambie o ya no existe. Para mí lo más difícil fue irme, ¿sí? Siento que hace parte de mi libertad porque fue escoger por mí, no por mi familia, no por los demás, sino por mi futuro, por lo que yo quiero de Daniela, y escogí irme a estudiar a otro contexto que no fue fácil de afrontar, ¿sí? Y donde allá sí que me encontré con situaciones que marcaron mucho mi libertad. La libertad de poder uno salir tranquilamente, la libertad de uno ser, vivir tranquilo. Digamos que allá se enfrentaron demasiadas cosas que dejaremos para otro Ese es otro podcast. hablar de la cosa. Temitas. Y sobre todo cuando volví, se me han presentado varias situaciones donde me cuestionan mucho mi libertad. La libertad de mis ideas, de lo que yo tengo, de mis sueños. Y creo que esas circunstancias son las que van marcando y me van enseñando, como que son una guía para decirme, hasta aquí tengo que poner límites, dejé que Pepito Pérez transgrediera mi identidad, mi espacio, lo que yo soy, mis valores. Entonces pongo un límite. Y eso es lo que a mí me ha ido como enseñando. Siento que hasta el momento no he abandonado nada importante, y eso que soy una persona abandonadora. Pero eso, el tema de la libertad, me ha enseñado también a que mis ideas, lo que yo hago como artista, son importantes y tienen un valor, ¿sí? Y por eso también debo aprender a quererlas y a ponerle límites a las personas. ¿Verdad? ¿Tú qué has cambiado o has dejado por la libertad? Bueno, lo primero que yo dejé por la libertad fue mi familia. También cuando me fui, en ese caso fue un poco distinto porque mi familia no quería que yo me fuera. Mi mamá, mi hermana y mi abuela no querían que yo me fuera. Y fue un momento de decir, bueno, yo voy a ser adulta, voy a tomar mi propia decisión. Para mi mamá fue muy difícil, para mí también fue muy difícil, pero digamos que en ese aspecto yo sabía que yo tenía que tomar esa decisión a pesar de que no me sentía preparada realmente para hacerlo, pues sabía que era en ese momento o ya nunca iba a ir a buscar mi libertad a otra parte donde no me sintiera como me sentía aquí siendo una adolescente. Pero yo creo que ahora en la vida adulta, digamos que en perspectiva, pues eso es como que wow, el mayor acto de valentía que he hecho físico, que fue dejar toda la vida y construir otra totalmente diferente por esa libertad. Pero ahora, siendo una adulta, yo creo que lo más difícil que yo he hecho por mi libertad es poner límites, pero más que poner límites es decirle que no a personas que amo. No solamente, bueno, yo creo que en todos los ámbitos de mi vida me ha tocado hacerlo desde el año pasado hasta acá, decirle que no a oportunidades y a propuestas y a situaciones que en realidad me confrontaban y que yo sabía que no me iban a dejar ser libre a pesar de que yo amara a las personas a las que tenía que ponerles ese límite. Entonces, por ejemplo, pude hacer cosas que antes no hubiera hecho, como dejar todo un proyecto de vida, dejar un montón de sueños y ilusiones y decir no a una persona que quizás sí amaba, pero que en realidad sabía que si aceptaba mi libertad se iba a ver coartada y iba a terminar viviendo una vida que quizás yo no quería, que en realidad sé que no quería, porque yo quería la vida que tengo acá, en la libertad que tengo acá. Entonces digamos que el año pasado y este año aprendí demasiado a decir que no, a pesar de que para mí fuera difícil, para mí fuera un proceso que me confrontara, pero aferrándome sobre todo a la idea de mí, de mi identidad, y para mi identidad es demasiado importante la libertad.
Entonces yo creo que en ese aspecto es como lo más difícil que yo he hecho, ver a la cara a personas que amo y decirles que no. Eso fue difícil. Ha sido difícil. Sí. Bueno, nosotros en las historias dejamos unas cajitas para que contestaran estas preguntas porque también queremos que sean partes del podcast y conocer sus opiniones frente a los temas que vamos a estar tocando. Entonces, Sara, Bueno, tus honores. entonces vamos a ver cuáles fueron las primeras respuestas que recibimos en nuestra cajita. A ver, ¿qué está? A ver, ¿dónde está? Bueno, Ok. la pregunta es, ¿para ti qué es libertad? Bueno, por acá nos dicen que es poder ser, tener la capacidad de existir y expresarme sin limitaciones o condiciones. ¿Qué crees? No, yo siento que eso es lo más importante, porque la libertad abarca muchísimos campos y siento que lo más bonito que tiene el ser humano es poder ser el mismo, Exacto. ¿sí? Sin seguir ni limitarse a modas, estereotipos, sino poder tener esa sencillez, esa naturaleza de expresar lo que tiene, sin ser juzgado y sin ser recriminado por ser quien es. Aunque obviamente digamos que juzgar es un acto también muy malo, ¿sí? Que se implanta mucho. Pero nosotros como personas que queremos ser libres, siento que esos comentarios se deben en muchos casos obviar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie tiene, así las personas hablen mucho, nadie tiene el derecho de juzgar ni los cuerpos, ni las identidades, ni los pensamientos de las personas. Entonces también es no permitir, libertad también está en no permitir que personas te moldeen con sus comentarios agresivos y que vayan, digamos, destruyendo la identidad o la forma de ser. Sí. Digamos que en ese sentido, sí, el poder ser, yo creo que es una búsqueda que realizamos de forma muy natural, de forma muy orgánica, yo creo, el poder desarrollarnos libremente, el poder ser nosotros mismos en autenticidad. Y en ese sentido, pues tiene mucho ligue lo que nosotros estamos diciendo con lo que nos respondieron, porque en realidad sí, es esa necesidad de poder ser uno mismo en libertad de autenticidad y pues me gusta. Bueno, la segunda pregunta era, ¿qué es lo más difícil que has hecho por libertad? Y aquí nos contaron que lo más difícil que han hecho por libertad es confrontarme conmigo misma. Siento que la confrontación es algo muy natural en el ser humano, porque como tenemos comodidades, también somos inconformes. El ser humano por naturaleza es inconforme y esas inconformidades llegan a confrontarnos. Yo voy aquí a mencionar a alguien que amo, Sara, ¿sabes quién es? A Nietzsche. Y Nietzsche siempre nos va a poner en un punto donde nos habla de la confrontación, que va mucho más allá del bien y del mal. Sí. Y es algo natural que se va dando y esas confrontaciones son las que a nosotros nos ayudan a entender qué está bien y qué está mal dentro de nuestra construcción como persona. Porque todos en algún momento tenemos prácticas, costumbres que han sido parte de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestras familias, de lo que somos, pero llega un punto donde ya uno no se siente cómodo siendo así. Y está muy bien sentir eso, porque eso es lo que nos ayuda a cambiar, ¿sí? Y confrontarnos es lo que nos dice, eso no está bien, podemos mirar, deconstruimos esto, pero vamos a ir construyendo también una persona diferente. Sí. Los pensamientos obviamente también van a cambiar porque cambian todo el tiempo, ¿sí? Todos los días cambiamos y siento que la confrontación ayuda mucho a la libertad.
ayuda a romper esas cadenas que nos atan y que de pronto como que nos amarran a ser personas que no queremos ser. También es parte del hecho de que nosotros, si no nos confrontamos, vamos a seguir replicando sistemas de creencias heredados. Entonces eso también es una cosa, porque uno crece dentro de un contexto y yo creo que estamos de acuerdo que no es para nada el mismo contexto de nuestros abuelos, de nuestros padres y nosotros. Nosotros sabemos que nosotros en la actualidad hay cosas que para nosotros son totalmente naturales, que crecimos con ellas, que para nosotras son normales, como por ejemplo el poder opinar y decir lo que nosotras queramos y el hecho de poder tomar nuestras propias decisiones de forma independiente, pero nosotras sabemos que tal vez para nuestras mamás no fue así y ni siquiera vamos a mencionar a nuestras abuelas, porque esas brechas generacionales pues son altísimas, pero eso nos generó a nosotros un impacto. O sea, no significa que porque haya una brecha generacional nosotros, ay, ya no nos parecemos a ellos y nosotros no heredamos nada de esos complejos ni nada de esos prejuicios. Es mentira. Nosotros constantemente estamos replicando patrones que son heredados de nuestras ancestralidades y eso es indiscutible. Pero nosotros necesitamos confrontarnos a nosotros mismos porque hay que ver qué es lo que hay dentro de nuestras cabezas que no solamente puede estarle haciendo daño a otras personas, sino que nos está haciendo daño a nosotros. Como por ejemplo, Dara con 14 años, con la familia súper religiosa, que por primera vez le gustaba a una niña. Imagínense para mí lo que fue, le daba catequesis a mi hermano. Yo daba catequesis a niños que están haciendo la primera comunión y me gustó por primera vez a alguien y era mi amiga y pues obviamente la confrontación en ese momento de mi vida, el saber que yo estaba desarrollándome dentro de un sistema de creencias y de prejuicios que pues fueron implantados por mi familia, a pesar de que después de mi proceso han sido demasiado amorosos y demasiado abiertos y súper gay friendly y me preguntan por la novia y no tengo tíos, pero digamos que en ese momento dentro de mi sistema de creencias esto estaba mal, estaba muy, muy mal, pero entonces yo tuve que confrontarme a mí misma, tuve que ver qué es lo que yo heredé de ese pensamiento y qué es lo que en realidad yo siento y pienso y por qué me siento tan mal conmigo misma. Y empieza la pelea con Dios y la pelea con la religión y la pelea con la familia y la pelea conmigo misma, que en realidad esa fue la primera. Entonces, digamos que sí, para poder ser libres nosotros tenemos que confrontarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque si seguimos replicando, no vamos a lograrlo. Es cierto. Y yo, bueno, esta es la pose donde se termina el podcast. Siento que esta conversación ha sido muy interesante, muy bonita, de poder también conocer las perspectivas que ustedes tienen sobre la libertad. Créame que a veces el hecho de uno hacerse preguntas o cuestiones no está mal y hay que también ir destruyendo esas concepciones de que cuestionarse está mal. Al contrario, eso nos ayuda mucho, mucho a crecer como persona. Sí. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de Cabe Cuestión. Chao. Chao. A la próxima, por favor, participan más en las preguntas. Y gracias a las personas que participan. Sí, gracias. Ya.